Can Yaman está en el ojo del huracán. Y todo por culpa de Demet Özdemir y una entrevista que promete ponerlo contra las cuerdas. Prepárense para el salseo porque esto se pone bueno. Imagínense la escena, Demet Özdemir, tan divina como siempre, sentada en un programa llamado Benissimo, y los presentadores, con esas miradas picaronas, listos para sacarle a relucir hasta el último secreto. Y es que según lo que se está comentando por ahí, las preguntas que le tienen preparadas a ella, son precisamente las que a Can Yaman le harían sudar frío. De esas que te hacen querer salir corriendo del plató. A ver, seamos honestos, la historia de Can y Demet siempre ha sido una montaña rusa, ¿verdad? Desde que se conocieron en Erkenci-Kuş, la química era tan bestia que todo el mundo pensaba que lo suyo era para siempre. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia, o eso creíamos. Porque ahora, con esto de la entrevista de Demet, todo vuelve a saltar por los aires. Dicen los rumores que en Benissimo van a tocar temas súper delicados. Preguntas sobre su relación pasada con Can, claro está. Pero no solo eso, ojo. Parece que van a ir más allá, preguntándole sobre los motivos reales de su ruptura, si hubo segundas oportunidades, y lo más jugoso, si todavía hay algo de llama entre ellos. Imagínense la cara de Can si ve esto. Yo creo que se le va a atragantar hasta el café. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de promoción para el programa de Demet, para generar polémica y atraer audiencia. Y sí, puede ser. Pero, ¿y si no? ¿Y si Demet está lista para hablar de verdad? Para contar su versión de la historia, esa que quizás no conocimos del todo. Porque, seamos sinceros, de Can Yaman hemos oído mucho, pero de Demet, en este aspecto, a veces se queda más callada. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de un tiempo, está en un momento de su carrera y de su vida en el que se siente más fuerte, más segura, y quizás, solo quizás, está dispuesta a quitarse esa espinita. A dejar las cosas claras. Y eso, para Can Yaman, puede ser un arma de doble filo. Si ella dice algo que no le gusta, o que lo deja en mal lugar, buf. Se va a liar una buena. Porque Can últimamente ha estado metido en sus propios líos. Que si sus proyectos en Italia, que si su vida personal siempre en el foco mediático. Y una entrevista así, con preguntas tan directas sobre su pasado con Demet, podría ser el detonante de otra gran polémica. Imaginen que ella suelta alguna confidencia, algún detalle que él preferiría que se quedara enterrado, sería un bombazo. Y es que no es solo el salseo de la relación, es también la presión. A Can Yaman le encanta ser el centro de atención, sí, pero no creo que le guste que le pongan contra las cuerdas de esta manera. Especialmente si esas preguntas vienen de alguien con quien compartió tantas cosas, ¿me entienden? Es diferente que te pregunte un desconocido a que te pregunte alguien que conoce tus debilidades. Así que mientras esperamos a que salga esa entrevista y veamos las reacciones, solo nos queda especular. ¿Qué dirá Demet? ¿Qué dirá Can si se entera? ¿Se atreverán los presentadores a ir a fondo? Yo creo que sí. Y eso es lo más divertido. De verdad, esto tiene todos los ingredientes para ser un momento épico. Una oportunidad para que Demet Özdemir se posicione, hable y a la vez ponga en un aprieto a nuestro querido Can Yaman. Va a ser como ver una partida de ajedrez mediático. Así que cuéntenme ustedes, ¿qué pensáis que va a decir Demet Özdemir en esa entrevista? ¿Creéis que revelará secretos que harán temblar a Can Yaman?